¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Bienvenidas a una lectura más de nuestro libro Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Espero que estén pasando una excelente noche. Recuerden que por el chat pueden dejar sus consultas, alguna pregunta que vaya surgiendo durante la lectura. Nuestra dinámica, la de todas las noches. Vamos a iniciar con una introducción al tema que hoy día vamos a tratar y luego vamos de lleno a la lectura del libro en la parte donde nos hemos quedado el día de ayer. Al cierre hacemos un conversatorio sobre algunos puntos de reflexión que nos ha traído lo que vamos a hoy día a avanzar en nuestra lectura. La recomendación, la atención como siempre y en la medida de lo posible poder tomar nota de algunos puntos claves que nos lleven a poder siempre aprender un poco más con conciencia de lo que vayamos a iniciar y aprender hoy día en la lectura. Vamos a iniciar, chicas, con una historia que me gustaría compartirles que está muy relacionada a lo que nosotros vamos aprendiendo en este extraordinario libro. Esta es la historia de una mujer humilde, que todos los días iba al río con dos vasijas para poder llenarlas de agua para sus quehaceres del día a día. Una de las vasijas era perfecta, hermosa, pero la otra vasija que ella llevaba tenía una gran grieta por donde, como ustedes imaginarán, el agua se iba cayendo cada vez que ella regresaba a su casa. Y ustedes dirán, ¿qué sentido tiene llevar una vasija rota para cargar agua? Pero la mujer no le tomaba importancia. Sin embargo, esta mujer tenía que regresar siempre al río, muchas veces más durante el día, para reponer el agua que la vasija con grieta dejaba caer. Es por esto que la vasija perfecta se sentía muy orgullosa, porque en ella cabía todo el agua que la mujer necesitaba. Pero la vasija agrietada vivía avergonzada y sollozaba en silencio. Un día no aguantó más de la decepción que sentía. Y la vasija grieta, sabiendo que por su culpa todos los días la mujer iba al río varias veces para recuperar el agua que perdía, le dice: Perdóname, sé que por mi culpa tienes que hacer varios viajes al día para reponer el agua, pero es que estoy rota y no sirvo para nada. Sin embargo, la mujer coge a la vasija en sus manos y le dice: ¿De verdad crees que no sirves para nada? La vasija se queda pensativa y la mujer le responde: Durante meses he llevado semillas conmigo y usé las gotitas que caían de tu grieta para ir regando esas semillitas que yo iba dejando en el camino, sin que tú te dieras cuenta. Así que realmente no es que no sirvas para nada, porque si tú no hubieses tenido esas grietas, el camino estaría seco. Y hoy día el camino está lleno de flores gracias a que tú me has ayudado a regarlas por las gotitas de agua que caían en tus grietas. Gracias a ti, el camino hoy día florece. Así que tú no estás rota. Tú haces que la vida florezca, aunque hoy día no te des cuenta. Y esta es una historia que nos puede recordar a muchos de nosotros. A veces nos vemos con tantos defectos, con cosas que quizás no resaltan lo mejor de nosotros y nos avergonzamos. Hasta nos disculpamos si cometemos algún pequeño error y vivimos todos los días e incluso toda la vida pensando en que no somos perfectos, en que nos falta algo, en que no somos suficientes. Y sufrimos en silencio, al igual que esta vasijita, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que también tenemos grandes bendiciones y dones que pueden estar ayudando a muchas personas en su camino. Así que este es un pequeño recordatorio para siempre saber que a pesar de nuestros errores, a pesar de, entre comillas, los pequeños defectos que podríamos tener, nadie es perfecto ni necesita serlo para ayudar a otra persona y sobre todo para florecer en la vida. Espero que esta historia les haya gustado, chicas, y que les recuerde un poco también, y que la compartan sobre todo con aquellas personas que ustedes creen que las pueden necesitar en este momento. Ahora, adentrándonos un poco más en la lectura, les comparto un breve resumen de lo que ayer conversamos.
Hemos hablado y hemos ingresado ya a un capítulo muy bonito, muy interesante, que es respecto a la corteza prefrontal en la infancia y la adolescencia. Y sobre esto solamente le voy a remarcar dos puntos claves. El primero es que ya sabemos que precisamente en la infancia la corteza prefrontal está aún en desarrollo. Y es por eso que los niños tienen demasiados inconvenientes para gestionar sus emociones, para controlar la frustración y entender si algo es bueno o algo es malo. Así que paciencia para los adultos porque es un proceso y es una etapa en la cual la familia tiene que dar ese mayor respaldo emocional, porque es normal las rabietas, las frustraciones de los niños pequeños. Pero cuando entran a la etapa de la adolescencia, seguimos más o menos en la misma tendencia. E incluso el libro ayer nos remarcó que en la adolescencia el proceso que se experimenta es totalmente radical o entre comillas hasta un poco más rebelde. El libro lo denomina, la autora lo denomina poda neuronal. Y aquí lo que pasa es que la corteza prefrontal está especialmente vulnerable y sensible a las experiencias. Por esto que la época adolescente, y nosotros lo recordaremos, es muy compleja. Ni ellos mismos entienden con claridad y los padres, los tutores, también les es complicado lidiar con ellos, porque es una etapa en la cual se busca mucho la libertad, la independencia, la identidad, y son más susceptibles y más impulsivos. No miden mucho las consecuencias, pero ayer el libro nos recordó que esto tiene todo un proceso neuronal de por medio. Ahora vamos a continuar más con este tema. Ya la autora nos venía dando algunos ejemplos sobre cómo funcionaba el cerebro de estos adolescentes en esta etapa. Voy a compartir el libro virtual en la parte donde ayer nos quedamos para poder continuar con esta lectura tan importante. Estamos en la página 77 del libro virtual Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Y ayer habíamos leído el caso de Alejandra, que Alejandra desde los 14 años, tan pequeña, ya se había mimetizado en una coraza y no lograba comunicarse muy bien con sus padres que se acababan de divorciar. Sentía un gran resentimiento e inclusive ya se había enamorado de un hombre mucho mayor que ella, de 20 años. Y lo único que ella quería era que sus padres le permitieran estar los fines de semana en casa con este enamorado. Aquí también nos contó esa frustración del padre de no poder comunicarse muy bien con ella. Vamos a ver cuál ha sido el análisis de la autora en torno a este caso de Alejandra. Alejandra tiene un apego inseguro y está rabiosa con sus padres. No ha sentido el cuidado y la autoridad en el hogar desde que nació y busca el cariño y la protección fuera. No ha tenido tampoco una buena comunicación y ahora mismo no le interesa abrirse con ninguno de ellos. Su gran herida necesita ser sanada, pero se encuentra en una fase de enormes cambios neuronales y hormonales y requiere sentirse querida, gustada, deseada y escuchada por su novio y sus amigos. Todo lo que tenga que ver con límites y con horarios y padres la irrita profundamente. No conoce a ninguna persona mayor a la que admirar y es una superviviente de sus circunstancias. En una ocasión, hablamos de traer a su novio a la consulta y ella aceptó. Conocerlo ha ayudado, ya que él percibe que ella huye de casa y que parte de las decisiones que toma están enfocadas en castigar a sus padres por la infancia que le han hecho pasar. En Alejandra confluye la inmadurez propia del momento que atraviesa, las heridas sin sanar y haber contado con pocas herramientas de comunicación con las personas mayores. Hasta aquí estamos viendo que la autora nos está contando que con el análisis que ha hecho Alejandra y con la conversación que tuvo con este novio que tiene ella que es mucho mayor, Alejandra lo que quiere es de alguna forma devolverle a sus padres esa ausencia que ella ha sentido. Y esta rebeldía que ella tiene es consecuencia de estas decisiones impulsivas que está tomando para, entre comillas, castigar a sus padres porque ella siente que le han hecho pasar una infancia muy mala. Continuemos.
Un joven que llega a la adolescencia con traumas y sin apegos seguros va a sufrir mucho durante esta etapa. Voy a repetir esta parte que me parece importante. Un joven que llega a la adolescencia con traumas y sin apegos seguros va a sufrir mucho durante esta etapa. Un joven que llega a la adolescencia con traumas y sin apegos seguros va a sufrir mucho durante esta etapa. Carecer de mecanismos para expresar sus sentimientos tampoco lo pondrá fácil. En esas situaciones, intento buscar un aliado o apoyo en el entorno familiar, en la escuela o en amigos. El novio para Alejandra ha sido su gran apoyo. A él acude cuando colapsa o cuando se siente vulnerable. Él lleva toda la vida yendo a un psicólogo que le ha ayudado. Trae su propia historia de dolor. Quiere apoyar a su chica, pero es consciente de que ella solo busca seguridad en él y teme que si alguna vez cortan, Alejandra llegue a hacerse daño. Por eso le interesa mucho que recupere algo de la relación con su padre o con su madre. En este caso hice una sesión conjunta donde los padres le pidieron perdón a ella por cómo la habían tratado y ella expresó lo abandonada que se había sentido. Se desmoronó y lloró intensamente por primera vez desde hace muchos años. Todavía hoy seguimos trabajando los lazos familiares, mientras la herida de Alejandra va sanando poco a poco. Qué importante en este caso, Alejandra, es la atención y la predisposición que están teniendo ambos padres. Si quizás solamente naciera de uno de ellos, sería más complicado. Aquí, en este caso, los padres de manera conjunta están colaborando con todas las sesiones y sobre todo están reconociendo, como todo en la vida, que es algo que siempre nosotras nos recordamos, todo es un paso a paso, todo es un proceso. Los cambios no llegan de la noche a la mañana, pero sí requieren, en muchas ocasiones, como el caso de la protagonista de esta historia, una ayuda psicológica o la ayuda de un especialista. Ahora vamos a hablar, dentro también del capítulo que nos trae el día de hoy, el título que es Poca lógica y mucha emoción. Los jóvenes tienen un mundo sentimental y pasional que se manifiesta con facilidad. Muchas de sus conductas se basan en las emociones en lugar de emplear la razón. Esto es muy importante si pensamos en cómo se inician en esta etapa en el alcohol y en las drogas. El cannabis es la sustancia ilegal más consumida en España. Suelo explicar a los adolescentes con los que hablo que tomar drogas es como cambiar la mielina por plastilina en el cerebro. Este ejemplo ya nos los había contado en capítulos anteriores la autora, que es una comparación fácil que hace para que podamos entender cómo es el consumo de drogas. Cambiar la mielina por plastilina en el cerebro. Es decir, un joven que bebe cantidades inmensas de alcohol y tontea con marihuana o con otras drogas, está alterando el desarrollo fisiológico de su cerebro. Por otro lado, en la adolescencia existe mayor activación del circuito de recompensa y del núcleo de accumbens. Como ya sabemos, este circuito es especialmente intenso ante la liberación de dopamina y muchos buscan el placer a través del riesgo, el sexo, comida o consumo de algunas drogas. Hay mayor desarrollo de las vías dopaminérgicas hacia la corteza prefrontal y eso hace que el cerebro del joven esté más vulnerable ante la novedad. El cerebro responde con fuerza a las recompensas que le llegan. Daniel Siegel explica que el nivel basal de dopamina es menor, pero la liberación a la respuesta a la experiencia es mucho mayor. Una amígdala hiperactiva, una corteza prefrontal en construcción y un sistema de recompensa dopaminado son ingredientes a tener en cuenta para entender lo que sucede en estas edades. La adolescencia es un momento que conlleva una fuerte liberación de dopamina. El riesgo de conductas perjudiciales es muy alto y el secreto es proporcionarles herramientas desde la infancia. Qué importante es este punto. Muchos padres, por la rutina diaria, por el trabajo también, o incluso por la cantidad de hijos que pueden tener,
esperan conectar con los hijos en una etapa ya de un desarrollo más complejo como la adolescencia, cuando en realidad, como nos indica acá la autora, el secreto es que ellos tengan herramientas desde la infancia. Ya quizás en una etapa de adolescentes, como hemos visto en días anteriores, no entienden razones y va a ser un poco más difícil. Lo esencial ahora es saber que en el cerebro de los adolescentes se está produciendo un enorme desarrollo neuronal, hormonal y emocional. Están sintiendo de manera distinta y el acompañamiento de padres, profesores y mayores es fundamental. Una de las mejores vacunas contra una adolescencia tormentosa es haber fomentado el apego seguro desde la niñez y haber instaurado una comunicación intrafamiliar fluida. Si la niñez fue complicada, la adolescencia puede activar conductas más retadoras. Como psiquiatra, tengo una visión muy amplia de la juventud, ya que a mi consulta llegan las dudas, preocupaciones o los trastornos más severos de estos momentos, como depresiones, autolesiones, abusos y daños sexuales, ideas autolíticas, problemas de alimentación, consumo de tóxicos y, por supuesto, acompañados con sus consecuencias. Observo con interés y con delicadeza cómo sienten, piensan y experimentan, cómo escuchan y cómo no escuchan nada. Aquellos que tuvieron desde pequeños un buen canal de comunicación con algún adulto cercano son capaces de gestionar mejor los retos propios de esta etapa. Cuando hablo de un adulto cercano, me refiero a padres, desde luego, pero también a los abuelos, a los tíos o a un buen profesor que sepa orientarlos. Esta parte también es importante si quizás no tienen hijos en esta edad o tienen sobrinos o tienen nietos o algún familiar cercano, pues también es una buena etapa para ser una buena referencia como adulto presente en la vida de estos adolescentes o incluso desde la infancia, como nos indica la autora. Es importante saber que a pesar de que buscan experimentar con amigos, necesitan a sus padres. Hay que confiar, no sin riesgo en ocasiones, a la vez que les protegemos de amenazas que sus cortezas prefrontales no perciben. Recordemos que muchos problemas de salud mental comienzan en la adolescencia por genética, traumas sin resolver, consumo de tóxicos o pantallas sin control. Ese cerebro puede responder de forma distinta al estrés y a la angustia, y eso desencadenar alguna enfermedad psiquiátrica. Estar pendientes ayuda a prevenir o paliar muchos de los síntomas. Una nueva investigación en la que han participado varias universidades, todas del Reino Unido, entre ellas la de Bristol y la de Londres, junto con el Servicio Nacional de Salud británico, muestra cómo la dependencia al alcohol en la adolescencia aumenta el riesgo de depresión en la edad adulta temprana. Hay algunas herramientas que sirven para unir lazos y mejorar los vínculos entre padres e hijos en esta etapa tan importante de la vida. Vamos a ver cuáles son estas herramientas que van a permitir que podamos unir lazos y mejorar los vínculos con los adolescentes en esta etapa. La primera, cuidar el sueño. Es crucial, ya que la mayoría duerme menos de lo que necesita. Toda advertencia es poca. La falta de sueño equivale a una peor madurez y a una mayor impulsividad. Dedico un capítulo en el libro de este asunto. Otro punto, el deporte. Es imprescindible siempre, pero en la adolescencia previene mucha patología mental. Alivia la tensión, mejora la poda neuronal y genera hábitos que frenan conductas perjudiciales. El ejercicio calma la amígdala cuando se apodera de nuestro juicio. Punto 3. La música. Esta influye en las redes neuronales y mitiga la rabia, la ansiedad y la depresión. Si les gusta tocar algún instrumento, anímalos a practicarlo. Que bailen. Música con baile es un gran binomio.
Así que si sus hijos pueden pertenecer a un grupo de baile o pueden simplemente en casa darse un espacio para bailar o ustedes bailar con ellos, qué importante sería para generar ese mayor vínculo de lazos. Otro punto importante, abrazarlos y tocarlos. No se dejan, dicen muchos padres, pero si se logra es un chute de oxitocina que calma esa amígdala hiperactiva. En este paso, ir lentamente, quizás, porque como indica justo acá este ejemplo, los adolescentes en esa etapa no tienen mucho este apego por el contacto físico, no todos, obviamente, pero en aquellos que no se dejen ir con un paso a paso, experimentando sin presionar a la otra parte. Realizar actividades que requieran contacto con gente. Este es un momento en el que la mente busca ser parte de un grupo. Apuntarse a un equipo de baloncesto, a una asociación de teatro o a un coro pueden ayudar mucho. Otro punto, la meditación. Es otra herramienta poderosa. Es una etapa complicada para frenar, respirar y meditar, y no está en las prioridades de los jóvenes. Pero aquellos que lo experimentan reconocen un cambio sustancial en su día a día. Y creo que esta recomendación sería también importante poder implementarlas en la currícula escolar. Quizás es una meta un poco ambiciosa, pero estoy segura que algunos profesores que conozcan de estas herramientas sería interesante que lo puedan incluir antes del inicio de sus clases. Una meditación de 5 minutos puede ayudar a que los jóvenes tengan rutinas diferentes y que también puedan ayudarlos en procesos tan complicados. Pero bueno, conversaremos de esto al cierre de la lectura. Y finalmente, el voluntariado. El voluntariado es maravilloso durante la juventud. He tenido la suerte de vivir el voluntariado desde los 14 años en mi propia piel. He estado involucrada en actividades apoyando diferentes proyectos y es algo que me ha marcado profundamente. He impartido clases en barrios marginales, ayudando a madres solteras. He acudido a residencias a acompañar a ancianos que estaban solos. Me marché al Bronx un verano, experiencia inolvidable y brutal a los 20 años. Mi viaje a Camboya significó un antes y un después. He recomendado a muchos jóvenes dedicar un poco de su tiempo a hacer algo por los demás. Y hoy me siguen sorprendiendo los buenos resultados del voluntariado. Ya hay colegios, institutos y universidades que los tienen instaurado y poseen una red de solidaridad importante. Cuando esos chicos se marchan o empieza la actividad, me gusta que me escriban contándome cómo se sienten y en ocasiones les hago escribir una carta a ellos mismos para que en las etapas en las que atraviesen una crisis o un momento malo, les sirva para recordar una situación que les ayudó y les inspiró. Esta también es otra herramienta que es importante que no solo como adultos implementemos, sino que bueno que la autora lo muestre en esta etapa adolescente, de que ellos puedan tener una herramienta de escritura, tener un diario, una libreta, donde puedan escribir no solamente las ocasiones buenas, sino que aquellas cosas que los adolescentes muchas veces se reservan porque su misma etapa de crecimiento lo exige así, puedan hacerlo a través de la escritura en un diario. Así que si tienen algún familiar adolescente, pueden hacer e implementar esta recomendación. Estoy seguro que si pueden llegar a concientizar la escritura, les va a ser de mucha ayuda. Ahora vamos a conocer el caso de Julio. Julio tiene 20 años y tiene un gran vacío existencial. Me siento triste, nada me llena. Vivo con mi padre que me compra todo lo que quiero, pero al poco de tenerlo se me ocurre otro capricho. Quiero dedicarme a algo que me dé mucho dinero sin trabajar. Odio aburrirme y los días me parecen eternos. Llevo una temporada enganchado al porno y a los videojuegos. Supongo que no me hacen bien, pero es lo único que me entretiene. Creo que me vendría bien hacer algo por los demás porque algunas veces, cuando me siento tan solo, sobre todo los domingos, después de salir los sábados, pienso que no me importaría morirme. No haría nada para quitarme la vida, pero en esos momentos deseo con fuerza que pase un suceso terrible, un terremoto, una bomba y morir.
¿Tiene una depresión? Me pregunta el padre que le acompaña cuando Julio termina de hablar. Es más complejo, le respondo. Es un chico en plena fase de cambios neuronales, con un sistema de recompensa muy alterado desde hace años. Hay que introducir componentes sanos para poder paliar ese estado de apatía y desgana. Julio es un chico caprichoso, enganchado a la dopamina y arrastra una herida dolorosa. Su padre se quedó con la custodia desde niño, ya que su madre tenía una patología mental y trabajaba mucho, cubriendo sus ausencias con cosas materiales. Julio no tiene voluntad, no le gusta el esfuerzo y solo busca recompensas inmediatas. Si juntamos que sus hábitos, sus carreteras, se están especializando en videojuegos y en porno, la vida real le resulta completamente aburrida. En este caso, le recomendé hacer voluntariado en una cárcel. En su universidad existía un grupo que iba a las mañanas de los sábados y los domingos a una prisión. Al principio no quería, pero un amigo lo convenció y se fueron juntos. Me ha dicho en varias ocasiones que esto le cambió la vida. La gente le contaba sus historias y cómo habían llegado hasta allí. Veía sufrimiento, falta de oportunidades y se dio cuenta de lo afortunado que era. A raíz de esta actividad comenzó a involucrarse en otras. Luego fue a una escuela de un barrio pobre de las afueras donde habían familias desestructuradas y muchas madres solteras. Les organizaba juegos a los niños y muchos de ellos lo llamaban tío Julio. Yo soy la primera que me emociona cuando las personas que conectan con la solidaridad me transmiten sus impresiones. Hacer cosas por los demás, por pequeñas que sean, te cambia la vida. Colaborar en distintas ONG y proyectos solidarios ha significado y me ha marcado mucho. Considero que es uno de los regalos más importantes que podemos darnos a nosotros mismos. Ahora conozcamos el caso de Ginebra. Ginebra tiene 17 años y sufre problemas de alimentación severos, anorexia, bulimia, baja autoestima y ataques de ansiedad. Desde los 15 ha acudido, sin éxito, a diferentes profesionales y ahora se encuentra en un momento de crisis vital importante. Me quiero morir, no me gusta mi cuerpo, me pego a tracones de comida, luego vomito y lloro sin cesar. No soy capaz de salir de mi bucle. Vivo obsesionada con las piernas, con los brazos, con la tripa y se me junta con que analizo el tipo de todas mis compañeras. Reconoce. Ella viene de una familia estable, sin grandes problemas psicológicos, pero 2 años antes sus amigas empezaron con restricción alimentaria y delgadez, y ella entró en el juego. No se lo contó a nadie durante meses, hasta que su madre se dio cuenta de que no comía apenas y que estaba físicamente desmejorada. Pasa las horas comprobando quién está más delgada que ella, en qué clase, en las redes y cuando sale de fiesta. No sé qué hacer este verano. No quiero ir a la playa y ver a todo el mundo en bikini porque es un factor de riesgo para mí. Puedo recaer en los atracones y encerrarme en mi cuarto. Lo tuve claro. Le recomendé marcharse de voluntariado con 2 amigas vitamina que la quisieran y la conocieran bien. Y encontramos una oportunidad con las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta de la India. Le expliqué que las primeras semanas serían durísimas, pero que poco a poco iría desprendiéndose de sus miedos y aprendería a valorar lo bueno y conseguiríamos que saliera una mejor versión de ella. Permítete una oportunidad de salir de ti misma y hacer algo por los demás, le dije al despedirnos. Al poco tiempo de estar allí, recibí un correo suyo. Querida Marianne, no sabes lo que me ha sucedido. Llegué el primer día y unas niñas indias estaban en la puerta del centro, extremadamente delgadas. Me fijé en sus piernas, estaban más delgadas que yo. Me miraron a los ojos y me pidieron comida. Me puse a llorar.
Algo hizo clic en mi cabeza y me di cuenta de que tenía que cambiar mi interpretación de la vida. Está siendo muy complicado porque no sé quién soy y me culpo por todo lo que llevo haciendo estos años. He perdido mi adolescencia. Dame herramientas para poder enfocarme lo mejor que pueda. Ginebra pasó 2 meses más en la India. El proceso no fue fácil, ya que arrastraba mucha angustia desde España. Comenzó a comer sin fijarse en lo que iba recuperando. Comenzó a comer sin fijarse en que iba recuperando peso, pues entendía que su cabeza la había enfermado profundamente. Empezó a asistir a las oraciones tempranas de las hermanas en el centro y ella, que no había experimentado la meditación, notaba paz. Dejaba su mente en calma, en reposo, y agradecía la oportunidad. De hecho, al volver a Madrid, buscó espacios donde lograr esa sensación de quietud de los madrugones de Calcuta. Durante la juventud, darse a gente que sufre es un mecanismo impresionante para sentirse bien. Existen estudios que avalan el darse a los demás como forma de sanarse y sentir un inmenso bienestar. Hoy se sabe que los actos de bondad se vinculan con una disminución del estrés y una activación de los centros de recompensa. Se produce, en términos que ya conoces, una baja de cortisol, una subida de oxitocina, cuidar a otros, y de dopamina por la sensación de recompensa por el bien hecho. Estos actos influyen en la salud física, mejorando la frecuencia cardíaca, potenciando el sistema inmune y el estado de ánimo. Y con eso hemos cerrado el capítulo de la corteza prefrontal en la infancia y la adolescencia. Hemos tenido varios puntos interesantes, conversaremos de esto un poco más adelante y damos inicio al capítulo 7 que se titula El miedo bloquea a tu mente. Creo que este es otro punto en el cual también nos vamos a identificar mucho. El miedo bloquea a tu mente. El organismo posee una herramienta para detectar posibles amenazas, el miedo. Todos hemos pasado por situaciones de estrés, de tensión y desafíos, momentos concretos en los que notamos una sensación física por algo que nos asusta, una araña trepando por el pantalón o extremos donde vemos nuestra vida comprometida, que nos atrape, que nos secuestren, que nos den un diagnóstico médico fatal. En el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, traté largo y tendido acerca del miedo, insistiendo en una noción fundamental sobre la que de nuevo hago referencia en este libro. La mente y el cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. La mente y el cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. Si, por ejemplo, hemos sido víctimas de un asalto, el mero hecho de regresar días más tarde al lugar donde ocurrió nos hace sentir temor de que se pueda repetir el suceso. El sistema de supervivencia generará unos cambios muy similares a los que sufrimos durante el atraco, como si la situación se volviera a vivir. Es decir, inquietarnos por cosas malas que pudieran ocurrir también genera liberación de cortisol. Qué punto importante que ya lo habíamos conversado antes. El simple hecho de imaginarte que te va a pasar algo malo, aunque no te haya pasado y quizás nunca vaya a pasar, ya está liberando cortisol en tu cuerpo. Preocuparse no disminuye el miedo, ni por supuesto disminuye los niveles de cortisol. Todo lo contrario, incrementa la ansiedad. Preocuparse no disminuye el miedo. Por eso es muy sabio cuando nos dicen, no ganas nada preocupándote. Y eso es cierto, aunque a veces nos cueste admitirlo o inclusive aplicarlo. Continuemos. El miedo, que es vital para subsistir, está regulado por una zona del sistema límbico denominada amígdala, esencial en la gestión de emociones y la activación del mecanismo de lucha-huida. Esa zona es donde confluye y se comunica la información sobre los estímulos amenazantes que llegan a través de los sentidos.
Se encarga de impulsar las reacciones físicas y conductuales al peligro para poder pelear o escapar. Este miedo se acciona incluso antes de que seamos conscientes. La amígdala ayuda a responder de forma rápida, casi medio segundo antes de que nos demos cuenta de la amenaza, lo cual es una ventaja evolutiva, porque nos permite escapar vivos. Este tiempo es muy importante, ya que prepara el organismo para la supervivencia. El hipocampo parte también del sistema límbico. Como vimos, es la zona que se encarga de registrar los recuerdos a corto plazo y que nos avisa si algo de lo que está cerca de nosotros ha sido peligroso en algún momento de la vida. Es decir, si yo sé que con un cuchillo afilado me he cortado en alguna ocasión, cuando necesite coger ese instrumento, mi hipocampo que recuerda me dirá, sé prudente para no hacerte daño. Esa relación amígdala-hipocampo funciona de tal manera que cuando llega la advertencia, el cerebro realiza un análisis de lo que está sucediendo y lo compara en su registro mental con otros acontecimientos similares en el pasado y según ello responde. Esta parte también la hemos analizado en otros libros, cómo el cerebro es tan veloz. Y eso es lo que muchas veces nos impide atrevernos a hacer cosas nuevas, porque alguna vez nos ocurrió alguna mala situación por un hecho específico, ya creemos, nuestro cerebro nos envía la señal de que puede volver a pasar. El cerebro nos engaña, pero lo hace con la finalidad de protegernos. La idea es ir adiestrando al cerebro a que eso malo no va a pasar, que no es determinante, al contrario, que puede ser inclusive hasta saludable experimentar nuevamente alguna situación o inclusive en momentos o ocasiones nuevas. Continuemos. Esta unión entre amígdala e hipocampo es lo que subyace a que nuestros recuerdos tengan un componente emocional. Si te pregunto, ¿qué cenaste el año pasado en tu celebración de cumpleaños? Hay muchas probabilidades de que no te acuerdes, a menos que seas un fororo de la comida. Pero sí recordarás si fue una buena noche o si tenías alguna preocupación que rondaba tu cabeza o si pasó algo que perturbó tu paz. El otro protagonista del miedo es la corteza prefrontal. Esta es una herramienta trascendental para gestionarlo. Es la que le dice a la amígdala cómo responder, relajarse, funcionar. Actúa, por ejemplo, de esta manera. Sé que te da miedo volver a coger el coche tras el golpe de hace unos días, pero tienes que superarlo. Sé que te da miedo ir en avión porque en las noticias has visto un accidente donde ha fallecido mucha gente, pero la probabilidad de que te pase a ti es muy baja. Sé que tienes miedo de dejar que tu hijo vaya de excursión por si le pasa algo malo, pero hay que confiar. Qué bonita esta vocecita que le dice a la amígdala cómo responder. Eso es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal nos ayuda a ser valientes, a gestionar las emociones, a entender los miedos, a racionalizar los sentimientos y a elegir cómo responder ante ellos. Cuando la relación entre el sistema límbico, corteza prefrontal, es pobre, tendemos a ser más emocionales, más impulsivos e irracionales, como ya vimos en el capítulo anterior de la adolescencia. El miedo modifica la corteza prefrontal, en especial el crónico, los traumas y los estados de alerta mantenidos. La intoxicación de cortisol genera cambios físicos, psicológicos y de conducta. El organismo y la mente se van transformando y comienza la inflamación de bajo grado, las patologías en el eje intestino-cerebro, en el sistema inmune, lo que da lugar a la ansiedad, ataques de pánico, depresión u otros trastornos psiquiátricos. Por lo tanto, muchos de los problemas físicos y psicológicos que estamos viviendo están relacionados con estados de miedos hiperactivados. La ansiedad se produce cuando la vida gira en torno al miedo y no somos capaces de controlar las emociones.
Una persona que vive situaciones constantes de alerta por temas emocionales, por traumas, por circunstancias duras o fobias sin curar, notará un deterioro en su corteza prefrontal y le costará más planificar, regular sus impulsos, profundizar en temas complejos o hasta empatizar. El miedo oscurece la mente y hace que perdamos claridad para tomar decisiones. ¿Qué pasa cuando la sensación de alerta se cronifica? Quiere decir que pasa a un estado crónico. Si sufrimos una amenaza, la mente activa mecanismos inconscientes de supervivencia que guían al cuerpo para eludir el peligro. Ante el estrés agudo y puntual, el cerebro intensifica los sentidos y sus funciones para encontrar la solución. Lo preocupante es cuando esa situación se instala de forma permanente, haciéndonos vivir con un miedo que nos bloquea y nos paraliza. Si ese estrés se cronifica, sucede lo contrario. Se empieza a deteriorar las estructuras y las áreas cerebrales y surgen la pérdida de memoria, una menor gestión de los impulsos y una peor respuesta ante un estímulo amenazante. La conexión sistema límbico-corteza prefrontal deja de funcionar correctamente. El cerebro está diseñado para responder al estrés de manera puntual, pero se deteriora cuando ese estrés es crónico. El trastorno de estrés postraumático es una afección que puede desarrollarse en personas que han sufrido situaciones extremas o eventos desgarradores. En ocasiones, son momentos de extrema gravedad, como guerra, bombas, abusos sexuales, accidentes importantes, desastres naturales, ahogamientos. Pero también puede surgir tras alguna experiencia que sea percibida como una amenaza para la supervivencia o la integridad física. Los síntomas incluyen pensamientos intrusivos que no se pueden controlar en forma de pesadillas, imágenes o flashbacks sobre lo que sucedió. Quien padece del trastorno de estrés postraumático suele evitar personas, lugares o circunstancias que pueden reactivar el trauma. Esto se acompaña de un estado de hiperalerta e irritabilidad que llega a afectar el estado de ánimo, la atención y la concentración. Para que este trastorno se considere como tal, los síntomas deben durar al menos un mes y el miedo aparecer incluso cuando el estímulo sea nulo. Recuerdo a Alicia, una paciente que sufrió un abuso en un callejón un día mientras volvía a casa. Padeció estados de ansiedad elevados durante muchos años. Fue aliviando su trauma, pero cuando pasaba por una calle estrecha, con poca luz de noche, se activaban todas sus señales de alerta y en alguna ocasión llegó a sufrir crisis de pánico. En personas que padecen el trastorno de estrés postraumático, se han visto cambios en las estructuras cerebrales involucradas en el procesamiento del miedo. Esto también se ha observado en las que sufren estrés crónico y depresión. No olvides, muchas depresiones provienen de estados de alerta mantenidos. Estados de alerta mantenidos. Vivir con miedo durante muchos años, por lo tanto, puede ser la causa de una depresión. Tras etapas de tensión permanente se producen cambios en el cerebro, razón por la cual estos sujetos tienen más riesgo de recaída, sobre todo si resurge el factor estresante. Las remodelaciones en las áreas cerebrales son estas. La primera, una corteza prefrontal con menor tamaño. Si la corteza está dañada por estados de estrés prolongado, se activan miedos irracionales. Y como hemos dicho, se tienen menos capacidad para prestar atención, planificar y tomar decisiones adecuadas. En estos casos existe una peor regulación emocional. Segundo, un aumento en la actividad de la amígdala. Se pueden sufrir ataques de ansiedad y bloqueos emocionales constantes. Una contracción, disminución del volumen del hipocampo.
Los sucesos traumáticos fuertes se relacionan con menos neuronas en esta zona del cerebral. De hecho, en muchas ocasiones, individuos que han sufrido traumas severos no recuerdan lo vivido o tienen imágenes sueltas. Es un mecanismo cerebral inconsciente para proteger la mente. Esto es algo que se observa con frecuencia en personas que han sufrido traumas. Tienen la historia de lo que sucedió borrada o mal dibujada en sus mentes. El estrés crónico hace que se altere la sustancia gris en el hipocampo, en la corteza prefrontal y en la amígdala. El cortisol elevado influye en el aprendizaje. Esto es importante de entenderlo. Por ejemplo, en el TDAH, si uno vive en alerta mantenido, usa su batería mental para la supervivencia y no para aprender y memorizar. El TDAH es un trastorno real, pero no debemos ni podemos sobrediagnosticar. Por desgracia, se medica a demasiados niños que presentan problemas de atención. Es muy recomendable que los especialistas y terapeutas, antes de introducir diagnósticos y fármacos, realicemos una buena historia clínica, detectando si existen factores graves de estrés que puedan estar bloqueando la corteza prefrontal. No quiero decir con esto que cualquier persona con TDAH tenga temas pendientes del pasado, pero sí que cuando esas heridas o situaciones estresantes existen y se tratan, la mente puede salir de su modo de alerta para conectar mucho mejor con lo que tiene delante, mejorando también esos déficits de atención que nos trajeron inicialmente a consulta. La amígdala activada es el caballo desbocado y la corteza prefrontal, el jinete que intenta dominarla. Qué bonita analogía esta final que hemos revisado y que hemos leído en el capítulo de hoy. Vamos a quedarnos hasta aquí, que es la página 85. Mañana continuamos con la 86, que es un caso de Belén, que precisamente va a venir para reforzarnos el tema que hoy día hemos leído. Le vamos a quedar la lectura hasta aquí el día de hoy. Y ahora vamos a conversar un poquito, chicas, sobre lo que hemos aprendido. Han habido varios temas e inclusive hemos entrado a un nuevo capítulo donde estamos ya abarcando un tema diferente, pero que nos permite, como siempre, seguir en nuestro proceso de aprendizaje. Voy a terminar la grabación del día de hoy y continuamos mañana.